Que el Señor te bendiga, mi hermano y amigo que me escuchas. Para mí es todo un placer poder llegar a ti a través de este devocional en esta tremenda mañana, ya casi finalizando este 2020. La verdad que quisiera hablarte de lo grande que es mi Dios en toda su majestad, pero que a veces limitamos a Dios, y no es que Dios nos pide permiso para hacer algo o no hacerlo, no, para nada. Pero sí, a veces Él se limita en darte una bendición a causa de nuestra incredulidad o a causa de no creer que Él pudiera hacer algo en nosotros. Sabes, cuando estaba pensando en lo que Dios me había hablado en la semana para compartir con cada uno de ustedes, me senté a la computadora y comencé a escribir. Sin embargo, sentía que no era lo que Dios nos quería hablar en este día. Y me levanté y me fui a la cocina a tomar un vaso de agua. Y ahí me encuentro con mi esposa y comenzamos a hablar, porque en ese momento solo había pasado un par de minutos que yo había encontrado unos videos en la computadora sobre mis hijos cuando tenían aproximadamente 4 y la más chica tenía como 2 años en ese momento, y nos cautivó a tal punto que quedamos hasta llorando. Yo quedé llorando por mi parte cuando lo vi por primera vez, y ya cuando se lo enseñé después a mi esposa también quedó sacándole unas lágrimas allí, ¿verdad? Más que todo de tanta nostalgia por haberlo visto tan chico y recordar momentos tan bellos. Sin embargo, en ese momento que ya estábamos en la cocina, comenzamos a conversar sobre un evento que nos pasó con nuestros hijos al momento de meterlos a la escuela. Te cuento, en este momento quisiera que viajáramos en el tiempo 9 años atrás. Viaja conmigo 9 años atrás y ve lo que pasaba en ese momento. Anel tenía 4 años y estaba por iniciar a clase, prácticamente pre-kinder. Ya nos habían dado la gran bendición de haberlo becado al 100% en esa escuela donde mi esposa laboraba en su momento. Imagínense, 100% para iniciar sus estudios en ese colegio muy bueno. Sin embargo, estábamos dudando en meterlo a los 4 años de edad a pre-kinder, porque mi hijo tenía que salir mucho más temprano que mi esposa si ingresaba. Él tenía que esperar como 3 horas y media, cuidar un poquito más todos los días, y por esto teníamos que pagar un busito que lo llevara a una guardería cerca del colegio. Y la verdad, cuando estudiamos, las opciones estaban bien elevadas en precio para nosotros, pues. Así que lo más fácil del momento fue decir, bueno, no. Es más, ni siquiera oramos a Dios por esto, y sencillamente decidimos dejarlo acá en Chorrera. Lo metimos en una escuela acá en Chorrera, en pre-kinder, y listo. Y decidimos no meterlo ese año allá en Panamá, porque de repente acá tendría un horario más llevadero, lo pudiéramos mandar con mi papá, mi suegro y demás. Y bueno, así hicimos efectivamente. Iniciara entonces en ese colegio al año siguiente. Y efectivamente así lo hicimos, porque ya tenía un horario más llevadero y estaba más consono con el de mi esposa. ¿Saben? 2 años más tarde nos encontramos en esa misma circunstancia, pero ahora con nuestra hija Aileen. El Señor también nos bendijo con una beca completa para ella, pero el problema era el mismo. Sin embargo, esta vez comenzamos a orar para que Dios hiciera un milagro, más que otra cosa, un milagro financiero, o que se ajustaran algunos de nuestros horarios para que ella pudiera entrar en pre-kinder allí. Y le pusimos esa carga a Dios para que actuara a nuestro favor en ese sentido. Mi esposa me cuenta en ese tiempo
que después de estar orando un buen tiempito sobre eso, más tarde, a meses de iniciar las clases, se comienza a correr un rumor en la escuela que se estaba viendo la posibilidad de crear una guardería para niños de pre-kinder, imagínense. Así que cuando nosotros escuchamos eso, era lo que prácticamente le estábamos pidiendo a Dios. Y ya se rumoraba eso, así que doblamos rodillas y seguimos orando sobre eso. Seguimos orando y creyéndole a Dios. Y semanas más tarde dicen que efectivamente la guardería iba. Nosotros hasta que saltábamos la emoción. Nosotros estábamos felices porque ya sería allí mismo y todo parecía ser ideal. Y prácticamente la noticia nos llevó a las nubes. Pero solo duró hasta cuando preguntamos el costo del programa. Porque si bien es cierto, teníamos el costo de la beca que se nos había otorgado, gracias a Dios, el 100%, ya era una bendición. No. Pero este programa tenía que tener un costo, el kinder, la guardería aparte. Después que terminaba su periodo de pre-kinder normal. El costo del programa estaba por los $1,000 mensuales. Imagínese usted. Así que, como decimos en buen panameño, se nos aguaron los mocos, porque estábamos segurísimos que no podíamos pagar eso. Pero no nos rendimos y seguimos orando y creyéndole a Dios para que obrara sobrenaturalmente en lo que era imposible para nosotros. Nuestra sorpresa fue cuando a mi esposa se le acerca la administración del colegio y le informa que efectivamente ya el programa de pre-kinder era una realidad, y que si bien es cierto el programa tenía un costo que ya nosotros sabíamos, por supuesto, y que la verdad estábamos desanimados porque sabíamos nuestra condición financiera en ese momento. Pero lo sorprendente de esto es que la administración le notifica a mi esposa que para su hija Eileen el colegio había decidido que el programa sería totalmente gratuito. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Tremendo, aleluya. Le doy gracias a Dios por eso. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que yo le sirvo. Ese es el Dios que dice su palabra, que Él es tu pastor y nada te faltará. Que Él es el Dios fiel, que es el que dice en su palabra que alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Quisiera que volviéramos de esos 9 años atrás y volviéramos ayer. Ayer en la noche, cuando mi esposa y yo lo comentábamos. Cuando mi esposa y yo lo comentábamos, ya en la parte final de la conversación, y ella me decía, ¿sabes, Anel? Lo curioso de esto es que este programa solo fue abierto en ese año y al año siguiente cerró. Tremendo. Solo se abrió para mi hija, hermano. Solo se abrió para mí. Para mi hija. Era solo el año que necesitábamos, porque al año siguiente ya el horario de mi hija sería el mismo que el de mi esposa, como lo había ocurrido con mi hijo años anteriores. Y yo le comenté en ese momento a mi esposa y le digo, Ana, ¿no crees que si le hubiéramos creído a Dios cuando nos pasó con Anel, Dios no nos hubiera hecho lo mismo que hizo en el tiempo de Aileen? Su respuesta fue, totalmente seguro, Anel. Claro que sí. Y yo le dije, por supuesto que sí. Y le dije también, nada hubiera cambiado, nada. Y de igual forma ese programa se hubiera cerrado al salir Aileen de allí, porque Dios lo había diseñado solo para nuestros hijos. Lamentablemente nosotros limitamos a Dios y solo aprovechamos parte de su bendición. Amigo, hermano, vecino que me escucha, no limites a Dios. Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, dice su palabra en Hebreos 13:8. Solo necesitas
2 cosas para ver el milagro de Dios. Solo necesitas 2 cosas. Que actuando en fe, tú lo creas. Y que el Dios Todopoderoso lo ordene y dé la palabra. Y puedes estar seguro que el milagro ocurrirá. No sé qué milagro estás esperando de Dios. Solo tú lo sabes. No sé si lo estás esperando, lo has esperado todo el año, ya está finalizando el año y todavía no ha llegado. No sé. Yo en ese momento necesitaba 2 cosas. Necesitaba la creación de un programa completo y adicional necesitaba un milagro financiero. ¿Sabes qué? Dios creó el programa. Me regaló más de $11,000 a razón de $1,000 mensuales que duró todo el programa. Y también me regaló el inicio de la beca de toda su colegiatura de mi hija. Termino diciéndote, no limites a Dios, ni le digas a Dios lo grande de tu problema. Más bien, dile a lo que te agobia hoy, lo grande que es tu Dios. Que el Señor te bendiga de gran manera en esta bella mañana. Y sigue creyéndole a Dios. Actúa en fe. Que el Señor te bendiga.